Me gané una beca ahí en la Escuela de Gobierno en los Andes que se llama Liderazgo por Bogotá. Esto fue porque montábamos una red en el 2016, construimos una red de docentes. Yo era docente del distrito en aquel momento, profesor de ciencias Sí, sociales en un colegio público de Bogotá, y con los maestros que estábamos becados en las diferentes universidades, construimos una red de docentes, llamamos Red de Docentes Investigadores. Y bueno, esta red llegó a ser de 3.000 profesores en Bogotá, todos planteándonos la transformación pedagógica y bueno, por eso gané la beca en la Escuela de Gobierno. Eso fue interesantísimo e incluso hace poco estaban abiertas las inscripciones, ahí se las recomiendo por si quieren. Y sí, bueno, también inicié el doctorado en educación ahí en los Andes. Entonces lo paré un ratico, pues sí, porque me he metido en varias cosas. Ya, actualmente, bueno, después de ser docente, trabajé en el Ministerio de Educación, coordiné un programa muy interesante, el programa Todos a Aprender, fui coordinador pedagógico. Luego me fui para Cúcuta como subsecretario de Calidad Educativa. sí, Luego me devolví para Bogotá porque se vino la pandemia y pues imagínense uno tan lejos de la familia y en sí, aquel momento sin saber qué iba a pasar con el mundo. sí, Me sí. devolví y desde entonces soy asesor de la Dirección General en el IDEP. IDEP es el Instituto Distrital de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico. Ujú. Ya, y aquí estamos. Y aquí estamos el día de hoy. Vamos a hablar de muchas cosas. Yo ese recorrido sí lo he notado porque pues nosotros pues más allá de, o sea, el Facebook sirve para muchas cosas. Yo principalmente lo utilizo es para compartir memes y reírme. Esa es Y mi red social chismosear. y chismosear, sí. Entonces, Alex de vez en cuando publicaba muchos de estos logros que pues uno dice, pues fue docente mío y obviamente uno se siente también como orgulloso de semejante proceso y verte dónde estás ahorita. Eres asesor en el IDEP, ¿cierto? Eh, Cuéntame, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es la actividad que estás adelantando? ¿Cómo de pronto, no sé si ya tienes de pronto ese panorama de, o sea, obviamente como docente y de todo el recorrido que tienes en Bogotá, y cómo ves ahorita el tema en materia educativa, o sea, qué problemas estás viendo, cómo ves? Ahorita no sé, pero digamos hay algo que me llama mucho la atención porque fue noticia, ¿no? Y fue, por ejemplo, ese bajón tan tremendo que se vienen dando los últimos años, por ejemplo, en exámenes de estado. Y pues yo tengo muchas hipótesis, ¿no? Uno tiene siempre teorías de que puede estar fallando y ahí siempre también está inmerso el estudiante, ¿no? Y obviamente la pandemia, las situaciones de pues, estas modalidades virtuales y demás, pero ¿qué ves tú? O sea, ¿cómo has visto tú? ¿Qué has logrado encontrar? Bueno, ahí hay como tres preguntas. Sí, hay un Bueno, ¿qué, montón. qué hago, qué hago en el IDEP? En el IDEP, Ajá, como les dije, bueno, soy asesor. Ustedes saben que pues las entidades públicas tienen un equipo directivo, ¿no? sí, Y el director tiene un equipo de asesores pues para organizar como toda la cosa. Entonces yo sí, soy un asesor que lidera dos estrategias, son seis, yo lidero dos. Una es una agenda de investigación en política pública en educación. Entonces sí, investigamos en Bogotá el índice del derecho a la educación. Resulta que a nivel internacional hay un índice que tiene una cantidad de indicadores, tiene cuatro componentes, ¿sí? Aceptabilidad, adaptabilidad, accesibilidad y asequibilidad. Son cuatro y sí, cada uno tiene unos subindicadores. A nivel internacional se dice que todas las entidades territoriales, nacionales, deberían cumplir el derecho a la educación y pues eso garantizaría pues el desarrollo humano de las personas porque la educación fundamentalmente es un derecho ujú, fundamental. Entonces lo sí, que hacemos es investigar en esos indicadores cómo está Bogotá, ¿sí? Entonces digamos que para sintetizar toda la cosa, encontramos que Bogotá mejoró en el último año 1,9 puntos porcentuales en el cumplimiento del derecho a la educación. Eso es un gran logro porque de verdad es muy difícil mejorar y es muy interesante. sí, Eso es la agenda de investigación. Por otro lado, lidero un programa que se llama Maestros que Inspiran. Es un programa que busca que los maestros se desarrollen profesionalmente aún más. O sea, está clarísimo que dentro de todos los factores asociados a la calidad educativa, como tú lo decías ahorita, sí, la mitad dependen del estudiante. O sea, ajá, evaluamos las pruebas PISA, las pruebas del ICFES, evalúan el aprendizaje. Y a esa claro, cosa tan chiquitica le llaman calidad.
Sí, calidad Ajá, es todo lo que les estaba diciendo. Calidad es la coherencia del sistema educativo para dar cuenta de lo que la Constitución le ha conferido. Ahí, su merced, y a los abogados les gustará eso. sí. Cada país ha determinado unos fines de la educación, ¿cierto? En Ujú, Colombia, pues hay 13 fines de la educación. El primero es procurar el desarrollo integral y bueno, la identidad de la persona, ¿cierto? sí, Y así, hay 13 fines de la educación y en cada país tiene unos fines. La calidad de un sistema educativo debería medirse en concordancia con el cumplimiento de esos fines de la educación. Pero en Colombia tenemos un problema, una moda de hace muchos años ya, y es que le llamamos calidad solamente a los resultados de las pruebas, o sea, del aprendizaje en matemáticas, lenguaje y ciencias. ¿Sí? Entonces, es un ujú, problema tenaz porque ese es uno de los indicadores, son 52 indicadores internacionales, ese es uno, pero los sí, demás también son importantes. claro, Entonces, la mitad de lo que explica el aprendizaje, en esas investigaciones se llaman investigaciones de factores asociados, la mitad se explica por factores propios o individuales de la persona. La parte sí, congénita, la salud, la nutrición, sí, el acompañamiento familiar, a dónde vive, cuántos libros tienen en la casa, todo eso. sí, Y el la acceso otra a mitad, internet, cosas así. claro, y Ujú, la otra mitad son factores externos a la persona. Ya sí sí, depende del colegio donde estudia, de los profesores que tiene, de los libros con los que estudia, bueno, otra cantidad de cosas. sí, Entonces, dentro de esos factores externos, lo que más incidencia tiene en el aprendizaje sí es la calidad del profesor. O sea, sí, por eso sí es importante que pensemos la calidad del profesor. Y lo que sí. hacemos es eso, en más Experian es mejorar la calidad docente. Sí. Y bueno, en eso, por ejemplo, el tema, yo también hago, por ejemplo, soy muy crítico con estos exámenes y de por sí soy muy crítico también o sea, desde la manera en que yo veo las cosas, ¿no? De, por ejemplo, cómo evalúan todavía a los estudiantes, cómo es como ir muy al resultado y es como, por ejemplo, lo noté mucho también, inclusive en la universidad que muchos se preparan, es, por ejemplo, para el parcial, ¿no? O para presentar, digamos, en derecho el preparatorio para poder ejercer, si no, no se gradúa. Pero no como tal bueno, entendió lo que está usted revisando, lo comprende, o sea, hay algún como un resultado de verdad que usted diga, fue pucha, es que esto me lo estudié, pero no fue para el examen, sino fue para la vida, para ser mejor profesional, para ser mejor persona. Y ahí falla un poco esos modelos, ¿no? O sea, digamos, en cuanto a la evaluación, de verdad. Y otra preguntita, por ejemplo, es cuando uno presenta estos exámenes, y eso creo que lo vi un poquito cuando salió lo de la noticia esto de los PISA, que por ejemplo, los estudiantes colombianos no conocen cómo funciona la economía de su país. Ujú. Cosas Sí, sí, así sí. que yo, por ejemplo, yo vine a ver, pues yo vi economía en la carrera, ¿sí? Pero pues tuve la oportunidad de ver ahorita con la especialización de la mano de Beethoven Herrera, uno de los grandes docentes Ujú. universitarios y economistas del país, y fue tremendo no solo por la pedagogía, o sea, su manera de enseñar, su método, sino de verdad cómo funciona la economía y uno decir, yo con 28 años y hasta ahorita vine a entender cómo funciona la economía de mi país. Entonces, y que uno debería entenderla pelado, ¿no? Porque uno cuando adquiere por ejemplo, las primeras obligaciones financieras a los 18, 17, inclusive menor de edad, ya le dan tome su cuenta, tome su tarjeta. Sí, sí, de acuerdo. Hay cuatro aspectos importantes para pensarse la pedagogía como tal. Uno es Sí, lo que llamamos lo epistemológico, o sea, el qué estamos enseñando, ¿sí? ajá, Y qué estamos aprendiendo. ¿Será que es lo que estamos viendo tanto en los colegios como en las universidades es lo que realmente necesitamos? sí, Y pues la respuesta general es no, una parte sí, pero la gran cantidad de cosas sobran, ¿sí? Entonces, cuando piensa en una educación para el futuro, una educación más pertinente, uno sí debería pensar en rutas, ¿sí? Como que cada persona, cada estudiante va armando su ruta. Entonces, por ejemplo, usted va a estudiar derecho, ¿sí? sí, O no sé, un deporte, digamos. Entonces, claro, su cantidad de horas de dedicación a ciertas asignaturas, digamos así, debería ser diferente, ¿cierto? De acuerdo a lo que usted quiere hacer. claro, Eh,
Y las universidades tienen que replantearse un resto de cosas, porque las universidades también es, o sea, lo que me comentabas de la evaluación. Entonces, decía, lo primero es lo epistemológico. ¿Qué contenidos, qué contextos curriculares estamos aprendiendo? Sí, Dos, cómo eso que estoy aprendiendo, eso se llama didáctica, o sea, cómo lo llevamos al aula, ¿sí? sí, Entonces, la didáctica es muy importante, porque es que también pasa en los colegios, pasa en las universidades, que la didáctica es tablero, marcador y hablar. Si sí, acaso unas fotocopias, unos libros, eso ya es demasiado obsoleto. Hoy día las cosas deben ser más prácticas, un aprendizaje real debe darse en el terreno, ¿cierto? sí, 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 total, de acuerdo. Y darse con mentores, o sea, con personas que estén haciendo el ejercicio realmente y uno ahí pegadito al lado aprendiéndole en el tiempo real. Por Sí, ejemplo, Cuba es un sistema educativo muy desarrollado. Cuba es el mejor sistema educativo de América. Si presentara las pruebas PISA, Cuba estaría muy lejos de Chile, que ujú, Chile es el mejor en las pruebas PISA, pero Chile sí, es el único que, bueno, Chile sí presenta las pruebas PISA. Si Cuba presentara las pruebas, estaría a nivel de Finlandia. ¿Qué pasa con los ajá, profesores cubanos? Desde noveno, desde que están en el colegio, pues ellos ya van escogiendo qué carreras quieren hacer, ¿no? Entonces los que sí, van para medicina, los que van para deportes, para artes, para profesores. Y en el primer semestre, los primeros semestres de la universidad son metidos en el colegio, al lado de los profesores más duros, sí, ¿sí? Y ya van dando clase, ¿sí? sí, Pues acá no pasa eso. Entonces, efectivamente, con los profesores tenemos unos problemas tenaces y los profesores universitarios ni se digan. sí, Bueno, estaba diciendo como los cuatro aspectos, lo epistemológico, lo curricular, o sea, cómo lo que debemos aprender lo volvemos un currículo, o sea, cómo lo secuenciamos, en qué momento debe aprenderse. Tres, lo didáctico, cómo lo aprendo, el cómo lo aprendo hoy. Por ejemplo, estas metodologías son interesantísimas de sí, formación, ¿sí? Hay plataformas, hay nuevas cosas que deben implementarse. Y cuatro es la evaluación, que era lo que hablabas. Y sí, no, quizás en lo cuarto estamos peor que en los tres puntos anteriores. sí, O sea, ¿cómo se evalúa? Usualmente los profesores, tanto en el colegio como en la universidad, evaluamos de acuerdo a cómo nos evaluaron a nosotros. O sea, ujú, mal. Sí, y sí, eso siempre ha sido un círculo, ¿no? Entonces, un tema de exámenes parciales, una cosa declarativa de conocimientos. Pero de ahí a que usted domine la habilidad, hay un trecho muy ujú, largo. claro, O sea, el conocimiento es, muchos profesores lo entienden como el conocimiento es para que me responda el examen, cuando el conocimiento debería ser para saber hacer algo con eso, ¿no? Entonces la evaluación debería claro, ser como, bueno, haga esto realmente y ahí sí le creo que sabe. ujú, claro, es como, bueno, vimos esto, pero venga, yo le pongo esta situación a ver qué hace con lo que vimos en clase o con lo que usted aprendió. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en derecho me parece que, no sé de las demás carreras, pero hablo de lo que estudié y es como me parece, o sea, y esto lo vine a saber y me vine a dar cuenta ya cuando salí de la universidad y después, pucha, no están saliendo para nada, y me preocupa un montón abogados que sean competentes, ¿cierto? Y yo me pongo en Ujú. el lugar, por ejemplo, yo si fuese, no sé, decano de una facultad de Derecho, estaría preocupado porque estoy graduando estudiantes que, pucha, salen y ya les toca salir a competir no con otros abogados junior, o sea, recién egresados. Esto va a competir con una inteligencia artificial que ya hace las tareas o sea, en segundos, las tareas que les toma semanas a un abogado recién egresado. Así que hágase una línea jurisprudencial, saque un concepto de esto. Entonces, y lo peor de todo no es, por ejemplo, el tema de, oiga, la tecnología los va a reemplazar, no, sino tampoco les está enseñando desde las plataformas, aprendan a usar, venga, haga, o sea, venga, le enseño yo cosas que realmente le van a ser muy prácticas a usted apenas salga, o sea, ponga un pie fuera de la universidad. Entonces, yo que, por ejemplo, tengo clarísima esa visión porque eso fue lo que fui a hacer al ministerio, ¿sí? Y los abogados de esa subdirección eran todos, pero es que nos vamos a quedar sin trabajo, pero es que, claro, es que imagínense el trabajo que ellos estaban haciendo en meses, nosotros lo estamos haciendo en una semana. O sea, pero es que y es por un solo robot, ni siquiera tenía inteligencia artificial. Es una cosa que le decíamos, haga esto y así lo tiene que hacer y lo hacía así. No estaba aprendiendo ni nada. Entonces es como aplicarlo
a los egresados que les toca, pues, pucha, no sé de verdad las demás áreas, por ejemplo, los contadores creo que tienen un problema similar con esas aplicaciones Sigo y demás que son como automáticas y le sacan uno la contabilidad. Pucha, ya está, por ejemplo, la DIAN tiene un aplicativo que le saca a uno la declaración de renta, o sea, Ujú. es como de verdad, pucha, estábamos sacando profesionales competentes, o sea, yo de decano estaría preocupadísimo, yo ya estaría, por ejemplo, el externado que está como liderando un poquito el tema, ya está haciendo las charlas, por lo menos para empezar a modificar y bueno, pero es que falta mucho, ¿no? La pandemia Totalmente. nos ganó, nos cogió una ventaja tremenda. Hay un autor, Yuval Harari, no sé si lo has Sí, sí, escuchado. sí, 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 sí. Harari viene hablando mucho de los cambios en la sociedad del siglo XXI, ¿no? Entonces, hay varios, pero hay uno muy importante y después como toda la tecnologización y toda la digitalización de la vida. Y Sí. las profesiones, entonces no es que, y él dice en el libro de 21 lecciones para el siglo XXI, él dice, no es que vayan a desaparecer profesiones como tal, bueno, algunos oficios, sí, Ujú. digamos el de conductor, por ejemplo, eso sí Sí, va a ser reemplazado por estos carros inteligentes, pero no es que vayan a desaparecer toda una línea, toda una carrera, es como que los menos competentes sí van a estar desempleados, porque los más competentes van a dedicarse a investigación, a desarrollo y a ujú. innovación, ¿cierto? Sí, Entonces, pues seguramente van a ser los que están poniendo los códigos, son los que están detrás del bot, detrás de la inteligencia artificial o detrás de las nuevas ideas, detrás de los nuevos fenómenos. La sociedad claro. cada vez tiene nuevos fenómenos, o sea, no sé, el escracheo, por ejemplo, o sea, hay una cantidad de cosas que están apareciendo que son dilemas morales, dilemas éticos y Ujú. que seguramente se van a volver dilemas jurisprudenciales también, ¿no? Claro. Asuntos para el derecho. Y eso aplica para todo. Los profesores también tenemos esa amenaza, ¿no? Es que vamos a desaparecer los profesores. Ujú. Los enfermeros sí que están súper amenazados, porque un robot no se enferma, no hace sindicato, sale más barato. Claro. Y los profesores, pues, imagínense. Y pasa exactamente lo mismo. Los buenos profesores no van a ser reemplazados porque nada reemplaza la interacción social, humana, directa. Ujú. Pero los profesores no tan buenos sí van a ser reemplazados por un computador, porque es que claramente hay más valor agregado. De hecho, yo conocí un caso así, o sea, un profesor que vi que cogía a los estudiantes todos para la sala de sistemas y en la sala de sistemas les mandaba el link y todo estaba ahí y ya, se iba a la clase y los sacaba y los dejaba y así con todos los cursos. Y la clase Claro. no era de sistemas, ¿sí? Sí. Entonces, claramente ese tipo de cosas iban a reemplazar a ciertos personajes, ciertos profesores o ciertos roles. Ajá. Yo, por ejemplo, ese es el panorama que yo veo de las universidades, en los colegios, digamos, yo siento algo, y es que los pelados ahorita son mucho más competentes en muchas cosas. Por ejemplo, ya la población que habla inglés es mayor, por ejemplo, la época en la que yo salí del colegio, ¿no? Habla inglés, es como el mundo se volvió mucho más pequeño en cuestión de una década. O sea, para mí eso me sorprende, pero los pelados que están saliendo ahorita sí, obviamente los veo más competentes, pero ¿tú qué visión tienes? O sea, igual si siguen saliendo como con estas nubes, los colegios también están ahí como con deuda en la tarea o están más con los pies en la tierra, o todavía No, falta. no, yo sí creo que se está generando una brecha impresionante. O sea, yo sí creo que cada vez las nuevas generaciones están siendo más víctimas de un sistema educativo impertinente, obsoleto. O sea, cada Sí, vez va a ser peor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues sí, porque es que mientras aparecen nuevas herramientas, nuevos dispositivos, nuevas formas de hacer las cosas, y mientras los profesores que somos del siglo XX lo aprenden, pero todavía hay unos que siguen pensando como en el siglo XIX, con metodologías del siglo XIX, con estudiantes del siglo XXI de la tercera década ya. sí. Pues no, estas brechas se están ampliando gigantemente. Entonces, hay fenómenos como los Nini, por ejemplo, ¿no? Que ni Ujú. estudian ni trabajan y es que de verdad ya hay incluso un factor emocional ahí. O sea, también está el Claro. tema de que muchos ya ni siquiera quieren estudiar, ¿sí? Hay un fenómeno, sobre todo en Asia, pero en América ya está ahí, está llegando. Son aquellas personas que deciden quedarse en el mundo virtual, ¿sí? Como Second Sí. Life y otras cosas. Jóvenes que ya deciden,
incluso vi una foto en estos días de los nuevos indigentes en Japón, ¿sí? Y los indigentes en Japón son jóvenes que ponen una base para el celular, ¿sí? Ponen el celular y están todos tirados en la calle todo el tiempo haciendo transmisiones o viendo o cosas así, pero ya en un mundo completamente distópico. O sea, esto parece que fuera sacado de una película, pero esa es la vida real. Entonces, Sí. efectivamente, la escuela hoy no está respondiendo a las demandas del siglo XXI. Y al exnovio, por ejemplo, me hizo acordar de esta película que salió en Disney hace poquito, en Disney Plus, que se llama Tron, creo que se llama Tron, si no recuerdo mal, que es todos los niños, pero niños que no le pongo, no superan más de 6 años, ¿sí? Y por ejemplo, todos ya tenían un robotcito por ahí de este tamaño, ¿sí? Una cosita así, una capsulita. Y esa capsulita les tenía todo a la mano, internet, redes sociales, hacían transmisiones en vivo, esto, lo otro. Entonces, como que, por ejemplo, muestra uno que quería ser influencer, otro que quiere ser youtuber, otro que quiere hacer tutoriales de maquillaje, otro que no sé qué, y había un niño que por temas económicos pues no tenía su robotcito, obviamente pues estaba segregado a la moda, ¿no? O sea, no estaba en la misma onda de todos ellos. Y eso también, por ejemplo, el tema emocional, de estos, o sea, ya nacen tan apegados al tema de que se tiene que ver todo tan perfecto, por ejemplo, en Internet, así sea que esté en la escuela, así sea que esté en lo que sea, y emocionalmente son personas que están siendo muy bombardeadas o sea, tenemos entre lo educativo, hay un tema que es claro, tú dices, hay una brecha inmensa, ¿sí? Una brecha inmensa nos está ganando la tecnología, va más rápido que nosotros. Y adicional, por ejemplo, estos chicos que si bien tienen esa brecha en su formación, en su vida personal, sí están como al día, pero tampoco, por ejemplo, me pone a pensar, pues, pucha, la labor de los padres, de las escuelas en la emocionalidad de estos chinos para que no sé, que yo siento que cada vez es tan tenaz el tema que yo no me imaginaría ser adolescente en esta época, verlo todo perfecto en redes sociales y de pronto salir de la pantalla y ver cómo es todo alrededor y, ¿no? Sí, totalmente. Eh, bueno, aquí hay varias cosas. Todas las Sí. investigaciones en educación que están saliendo bueno, durante la pandemia y ahora, hablan de un elemento fundamental que debería ser el motor de la escuela y es la parte socioemocional, Ujú. porque hemos entendido que no sirve de mucho tanta matemática, tanta química o tanta ciencia o lo que sea, si no nos sentimos bien, si no hay Sí, bienestar, ¿cierto? Y claramente las enfermedades del siglo XXI son la soledad, la depresión, la ansiedad y el estrés, ¿no? Entonces, sí, y eso ya está en los niños de 5 7 años, de 8 años. La tasa de suicidio infantil se disparó. El sí, consumo de drogas, el consumo de una cantidad de sustancias también está disparado. Y fuera de eso, la dependencia tecnológica y la alienación que hace a las redes sociales, sobre todo de una forma acrítica, sí es preocupante, porque es que la tecnología es una herramienta, sí, es una herramienta y siempre lo ha sido. sí. La tecnología, desde el fuego, la rueda, todo eso es tecnología y todo esto ha Claro. servido para el desarrollo humano, pero asimismo, pues también puede tener un lado oscuro, sí, y Ujú. es que pues hay personas que no van a beneficiarse de ella. Ahí es cuando deberíamos estar pensando. Internet sí debería ser un derecho fundamental. Todos los niños y Ujú. niñas de Colombia deberían tener internet, debería ser un derecho fundamental. Todos deberían tener un computador, sí. Sí, Ya hay países que tienen software, plataformas educativas oficiales. O sea, un niño puede estar en una zona rural. Por ejemplo, Colombia tiene un problema con la ruralidad tenaz, ¿no? O sea, no hay profesores suficientes, no hay colegios suficientes porque tampoco hay niños suficientes en ciertas zonas. Yo claro. estuve en estos días en Santa Marta arriba, en la zona de la Sierra Nevada, donde están Sí, las comunidades Cogis, Wiwas, Bancuamos, y pues es difícil es difícil para el Estado poner profesores allá y un colegio y todo lo que implica porque tampoco hay tantos niños suficientes. Entonces, desde sí, una lógica, desde una racionalidad de gasto, de costo, eficiencia, si un ministro o alguien va a decir, no, pues me sale muy caro poner profesores allá y tal, entonces pues
pues no pongo. Ajá. O les toca ir a los niños hasta la cabecera municipal y no sé qué. Ujú. Eso es muy difícil. Yo sí creo que eso se puede resolver con conexión a internet, una persona, un profesor allá y una buena plataforma y pues Sí, alguien monitoreando y todo eso. Entonces, para mí, en mi perspectiva, la tecnología sí puede ser muy positiva si es una herramienta, no es el demonio, pero efectivamente a la par hay unos riesgos y hay unos peligros que hay que afrontar y los adultos, eso lo dice un pedagogo muy duro como Jesús Martín Barbero, dice, ujú, ahí está el mundo también y los adultos sí, no podemos dejar a los niños y niñas solos en ese mundo claro, porque se pierden. Entonces, eso por un lado, o sea, por el lado de la tecnología como herramienta, yo creo que sí es muy poderosa. Si la asumimos de forma crítica, pues podemos hacer estos ejercicios que estamos haciendo acá, claro. podemos compartir, aprender, generar comunidades y de hecho eso va a seguir sucediendo. Lo otro que decías es lo de los riesgos y el mundo cómo está Ujú, y hacia dónde está el mundo y cómo la educación pues sí, de verdad está dando cuenta de ello. Entonces, tenemos a Noam Chomsky, por ejemplo, en su libro de Cooperación o Extinción, es un libro del año pasado, me deslumbró, también se lo recomiendo. Él dice, bueno, estamos en un momento histórico para la humanidad muy importante, porque hay tres cosas fundamentales que amenazan la extinción de la especie humana realmente. ujú, Uno, cambio climático, sí, ¿sí? Dos, una guerra nuclear, ¿sí? Ya las guerras no son como la Segunda Guerra Mundial o la Primera, sino ya una guerra ya nos devasta, o sea, una sola bomba sí, nuclear es una cosa absurda, pero sabemos que los países del primer mundo están llenos de armas químicas, ¿sí? ujú, O sea, incluso no se sabe si el mismo COVID fue un arma química que se salió de un laboratorio, algunos dicen que eso fue lo que sucedió, ¿no? sí, 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 Y lo tercero que dice Chomsky que puede amenazar la especie humana es el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y esa es sí, como también toda la tesis de Harari. O sea, que se desborde la inteligencia artificial, que ya sea inmanejable. ujú, Y de hecho Facebook hace poco tuvo que apagar una inteligencia artificial porque se estaban comunicando entre ellas en un código que los programadores no entendían y no tenían sí, ni idea qué se estaban diciendo. Entonces, ujú, ¿la escuela se está pensando eso, ese mundo de hoy? No, la escuela sigue pensando en el siglo XX. ¿Sí? sí, Entonces, sí deberíamos tener asignaturas o líneas curriculares muy personalizadas, muy a ajá, la medida de cada persona, pero sí hay cosas transversales como por ejemplo pensar, un pensamiento ambiental y sostenible. Eso no debería ser solo en sí, la materia de ciencias naturales. Todos deberíamos estar pensando el cuidado del agua, todos deberíamos estar pensando la alimentación saludable, sana, claro, orgánica, el el ejercicio, cultivo, el autocultivo, claro, exactamente, el entrenamiento personal, el ajá, acondicionamiento físico, sí, la meditación es fundamental hoy en día. Deberíamos estarnos pensando, pues claro, todos deberíamos entender ya, tener competencias digitales básicas, desde los niños, de luego los claro, maestros. Pero, por ejemplo, los maestros tenemos unos grandes vacíos en competencias digitales. Y sí, bueno, y también una educación que sea una educación para la paz, una educación intercultural, una educación para la ciudadanía global, porque cada vez los jóvenes, los centennials de los que tú hablas, ujú, son más libres, les gusta viajar más, ¿sí? Y sí, hay más posibilidades de viajar y está muy bien. Y deberíamos pensarnos una educación global, ¿no? ujú. Sí, Sí, por ejemplo, este tema económico todavía sigue siendo barrera en el sentido de que, por ejemplo, en Colombia persisten los colegios privados que pues son muy costosos, que siguen siendo elitistas, y los públicos que pues siempre están como estigmatizados y todavía más dependiendo de la zona donde están ubicados, ¿no? Ve uno profesores que están hasta amenazados, que porque, bueno, un montón de cosas, o sea, situaciones como tan culturales que pues no deberían estar y que obviamente afectan, por ejemplo, toda esa formación, ¿no? Y ver, por ejemplo, Finlandia, si no estoy mal, que tiene una formación como muy abierta en el sentido de que están los ricos con los pobres en el mismo salón de clase, está el blanco con el negro, y son personas que crecen entendiendo, por ejemplo, dicen, es que el índice de corrupción se nos ha bajado un montón, porque es que si tenemos un político corrupto y se quiere robar, por ejemplo, los recursos de la educación, pues afecta a su hijo, porque en esa misma aula
está su hijo con los demás. Entonces, son como, y lo otro, el tema es por ejemplo, las tareas. Yo tengo una hermanita de 3 años, y yo hablo con mi mamá, y por ejemplo, no, que es que la niña está haciendo tareas, y haga tareas, y haga tareas, y haga tareas, con 3 años. Y yo digo, pucha, pero ¿en qué momento va a ser niño? O sea, es una niña que creció en la pandemia, sí, que no salió, empezó a salir ahorita que empezó a ir al jardín, pero y ahí es donde yo me pregunto, y uno habla, por ejemplo, con esas profesoras de jardín, que son inclusive, creo que son hasta de mi edad, creería yo, y son como, no, pero es que tiene que seguir el librito, y el librito le dice la tarea, son me hizo acordar tanto de mi época de colegio, cuando yo estaba en la primaria, de que le dan uno el libro de sociales. Vamos a hacer el ejercicio de la página 50 y tal a la 60 y tal. Y eso es lo de hoy. Entonces, como que me hizo acordar mucho de eso. Yo digo, o sea, no ha cambiado mucho. O sea, me dio la sensación de que no ha cambiado mucho, y tengo el temor de que mi hermana va a seguir creciendo en un sistema educativo igual al que crecí yo. Y yo digo, pucha, pero ya deberían haber cambios tan marcados que ellos sí, no sé cómo le hacen para ser más competentes, eh, pero también siento que sigue habiendo como mucho atrás, no sé si es del sistema o es del docente o de qué puede ser, pero yo quedo sorprendido Ujú. de que yo con 28, mi hermana con 3, y le está pasando algo que me pasaba a mí cuando yo era niño, que ni siquiera en la secundaria, cuando yo era niño. Es una concepción de para qué sirve la educación, es una concepción cultural y es que Colombia es impresionante, o sea, Colombia tiene una cantidad de mitos absurdos en muchas cosas, ¿sí? Es, Sí. por ejemplo, la educación inicial en Finlandia, que la mencionabas ahorita, y casi en todos los países de Europa del Norte, Ujú. los niños empiezan a aprender a leer sobre los 9 años, sobre los Sí. 9, ¿sí? En los primeros años están haciendo puros ejercicios de convivencia, socialización, y Ujú. Colombia en eso incluso tiene una regulación interesante porque el ministerio lo dice, pero pues en la práctica esa vaina no. Los niños y niñas de la educación inicial deberían hacer 4 cosas. Deberían ir a jugar, ¿sí? Ujú. Juego. 2, exploración del medio. 3, arte. Y 4, literatura, ¿sí? Sí. Entonces, claro, ¿qué debería estar haciendo tu hermanito o cualquier niño de 3 a 5, 6, 7 años? Yendo a jugar todos los días muchos juegos, obviamente no es la ludificación pues todo el tiempo, pero sí un niño y una niña aprenden demasiado jugando porque es que él no Sí. sabe cuándo está jugando, él no sabe que está Sí. jugando, él está en su cotidianidad, en su rollo, Claro. ¿sí? Entonces, a nosotros nos cercenaban el juego, ¿no? Porque, ¿cómo así que está jugando? No, no, tienes que sentarse y hacer tareas y tal. Entonces, Sí. uno jugar demasiado, incluso y en los países asiáticos, o sea, uno ve pues cómo se enseñan en primaria allá y todo el tiempo están jugando, se están divirtiendo y en el juego pasa demasiado, hay Ujú. interacciones, hay dinámicas, hay comunicación, hay Sí. resolución de problemas, hay Sí. retos, ¿sí? Y, o sea, pasa demasiado. 2, la expresión del medio es la parte científica, o sea, si es caminemos, exploremos, miremos, ¿sí? Pues aquí los jardines a veces son una casa, sí, sobre todo Ujú. los jardines del bienestar familiar, los Sí. jardines donde estudian los niños de bajos recursos que pues no tienen mucha exploración del medio realmente, porque la idea es que se vinculen con la naturaleza, que cojan un arbolito, una plantica, que vuelan, que se arrastren, pero pues, eso no puede pasar. Pero bueno, Ujú. en teoría, la exploración del medio. 3, el arte sí es fundamental, ¿sí? Ujú. Que pinten, que bailen, que canten, Claro. que bueno, que hagan plastilina, que todo eso, el desarrollo del cerebro en los primeros 5 años, o sea, eso está súper estudiado, la neuropedagogía lo ha demostrado. Entonces, eso debería ser clave, ¿sí? Y la literatura, o sea, Sí. que les lean cuentos, eso dispara la imaginación, la creatividad, y que ellos también puedan construir el cuento y que entre ellos hay muchas técnicas. Pero ¿qué pasa en la vida real de los jardines o de la primera infancia en Colombia? Pues pasa que uno que tienen que estar leyendo, que a los 4 años, 5 años ya tienen que leer frases, ¿no? Y Ujú. si no lee, entonces que el jardín no es bueno. Sí. Les meten 2 y 3 idiomas. O sea, tras del hecho les meten que no, que en inglés y en italiano, o que en francés, y que una mano de cosas que de verdad, o sea, ¿a qué horas se vuelven niños? O a Ujú. qué horas viven su vida de infancia. ¿Y Sí. qué pasa? Pues que a los 10 años, a los 14 años,
están estresados, están cansados, están agobiados, llenos de una cantidad de cosas que lo que hacen es como agobiarles. Sí. Es que pues, ese tema, eso fue lo que observé, digamos, y cuando hablaba con mi mamá como frustrada, y yo digo, claro, pues es que uno esperaría eso, ¿no? O sea, como que, bueno, por lo menos el temita cambie, o sea, y sobre todo porque uno ve los niños y lo que tú dices es algo que lo ve mi hermana y es muy cierto, es que jugando, por ejemplo, ella jugando, se inventa situaciones, y se inventa problemas, y se inventa soluciones. Y ese tema, por ejemplo, ya hoy en día al mundo real, ¿qué es lo que le piden a una persona, sea la profesión que sea, hermano? Resuelva conflictos, pero así. Sí, porque aquí, y pasa mucho, hasta por ejemplo, viene una inversión extranjera. ¿Qué es una de las cosas que miran? Bueno, Colombia, ¿qué tal está en materia de resolución de conflictos? Y pues aquí el tema es que todavía hay mucha violencia, la gente no habla, no se comunica, la gente no sabe resolver de manera rápida un conflicto chiquito, es que me robó la gallina y venga, que es que yo le aparto las ventanas de la casa. O sea, algo así y luego llevémoslo a un tema más, creo que es que yo lo demando, que es que mi abogado, Mm, y sobre todo también que los abogados están ahí, alimenta. Yo soy un abogado que yo detesto los pleitos, de hecho yo mi formación ha sido en resolver conflictos, y veo, por ejemplo, ahorita va a entrar una plataforma colombiana que se llama Rede, que ya hizo el primer piloto para la Procuraduría para resolver conflictos por medio de plataformas. Por ejemplo, se me ocurre a mí, Alex, por ejemplo, en los chinos, pues madre, que ya estén, por ejemplo, por lo menos los más grandecitos. Bueno, ¿qué está pasando acá? Temas de convivencia, sí, pero ¿por qué no ayudamos a que les sean los mismos niños a que encuentren las soluciones a los problemas? O sea, me parece muy bacano un ejercicio así súper de aprendizaje porque, bueno, sí, están peleados, pero en vez de ponerlo a hacer una cartelera de, no sé, no recuerdo yo de qué cosa les podían hacer y a mí nunca me tocó hacer, afortunadamente. ¿Cómo que no? Yo me acuerdo de haberlo visto haciendo Mm, carteleras diciendo, No, no debo pelear en la cancha de fútbol, no debo decir no, groserías no, al no. profesor, no debo... El profesor de filosofía. Pero, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, y en vez de, oiga, tiene un problema con Pepito, venga, yo los guío, pero ustedes arreglan el problema. Sí, y porque muchas veces pasaba que, listo, venga, yo le llamo al papá, yo le llamo a la mamá, y se mete aquí el coordinador de no sé qué, y el problema se armó. ¿Qué problema? Y se armó una vaina gigante. Entonces ya el Sí. papá, si el papá es violento, entonces que usted no sé qué, y el problema es suyo, no sé qué, y hasta se meten con los niños, ¿no? Y es como, pero ¿en qué estamos? O sea, y yo, por ejemplo, también, otro caso que vi ese tema, por ejemplo, iba para la universidad, eso fue hace como unos 6 años. Iba en un bus, se estrelló con una ruta, ¿y qué fue lo que hizo el de la ruta? Se bajó, iba con niños creo que eran del San Viator, y no tenían más de 10 años, ¿sabes? Y el man de la ruta, a 7 de la mañana, eran las 7 de la mañana, se bajó con una cruceta a darle al del bus. Yo me imagino, yo de niño viendo eso, es que así se resuelven los problemas y así crecen, ¿no? O sea, ese es el Mm, contexto que tienen desafortunadamente y ahí hay mucha deuda porque pues miremos lo difícil que es pucha, resolver un problema de qué pasó con la gallina, de qué pasó, es que usted me dijo, es que me miró mal y ya el problema, ¿no? Y eso, claro, y es eso, que y eso afecta, ¿no? O sea, me imagino que eso también debe afectar muchísimo la parte educativa. desde luego, eso es un factor asociado que es el contexto sociocultural. El Mm, contexto sociocultural genera lo que llama capital cultural. sí, Entonces, un niño o una niña que vive en un barrio en donde en la casa, digamos, se pelean, se gritan, se maltratan, todo el día el televisor prendido con novelas y de pronto, no sé, no es por despotricar, pero digamos música popular y reggaetón y sale a la calle y pues también, sí, la gente sí, gritándose, insultándose y el miedo y otros consumiendo y el otro que roba. Es un niño que tiene un capital cultural pues diferente a un niño que tiene una familia más tranquila, donde hay arte, o donde están leyendo, o donde se están apoyando mutuamente y salen y van al parque, etcétera. Sí hay unas diferencias y eso sí afecta demasiado el aprendizaje y el desarrollo y las mm, perspectivas de vida y la posición que usted asume frente a las situaciones, ¿cierto? Hay quienes sí, creen que realmente un conflicto se soluciona es a golpes,
o que realmente un conflicto se soluciona con insultos y gritos, pues porque es que esa es la única forma en que aprendieron que se soluciona un conflicto si es que se soluciona, ¿no? Entonces, y Sí, es muy difícil activar el chip. Yo fui profesor de colegio público y de verdad muy difícil. O sea, uno llama al papá pues porque el niño se peleó con otro en el salón y el papá pues lo coge a golpes a él. Sí, claro, entonces pues nada que hacer, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y así hay una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, efectivamente, la educación debería pensarse para el desarrollo humano sin importar el punto donde estés, qué tan pobre seas o qué tanto lujo tengas en el colegio, sino en la forma en que estés, el profesor es fundamental para desarrollar esas habilidades socioemocionales. Y las Sí. habilidades son más importantes que los contenidos. Entonces, por Ujú. ejemplo, eh, la comunicación asertiva, ¿sí? Por ejemplo, la resolución de conflictos. Por ejemplo, el pensamiento crítico. O sea, sí son cosas que deben desarrollarse sí o sí. Ujú. Hay un currículo que se llama el currículo oculto, ¿sí? En la escuela, en la pedagogía, hay 5 currículos. El Sí. currículo oficial es lo que planeé que va a enseñar, el currículo operativo es lo que realmente pasó, etcétera. En la Sí. cancha de fútbol hay un currículo, que es el currículo adicional. En los pasillos, las carteleras que hay en los colegios, en las universidades, que tienen cositas, eso también es Ujú. parte de un currículo, es el currículo Ok. adicional. Algo que llama el currículo nulo y que es lo que no se enseña, porque Ujú. no se puede decir. Hay zonas en el país donde no se puede hablar de la guerrilla, o hay zonas donde Sí, no se puede hablar de los paramilitares, porque el que lo haga lo van pelando. claro. Y hay algo que se llama el currículo oculto que me encanta, y es esa enseñanza que se da en las interacciones, pero de una forma implícita. O sea, usted puede enseñar a resolver un conflicto en clase, parando la clase, diciendo, venga, hablemos un momentico de esto que pasó. Yo, por ejemplo, sí hacía eso, sí, como, ¿qué pasó acá? ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué pasó esto? Desenrollemos la cosa, lleguemos al punto, ¿cómo solucionamos? ¿Pueden solucionarse? Bueno, ¿cierto? Y tratamos de dejar la cosa ahí. O sea, Ujú. ese es el currículo oculto. Usted puede enseñar a ser machista en las interacciones que tiene frente a Claro. los niños o frente a las niñas, ¿cierto? O puede ser inclusivo procurando esa equidad. Entonces, sí, la educación puede ayudar con todo eso, pero sí necesitamos que todos pongamos de nuestra parte. No Claro. solo los profesores, las familias son súper importantes. Por ejemplo, es que, por ejemplo, yo veo eso y a futuro va a ser, o sea, vamos a tener un sistema educativo más o menos decente en unas 2 o 3 generaciones. Por ejemplo, cuando yo ya tenga mis chinos, cuando mi generación tenga sus chinos, y uno, por lo menos uno está consciente y uno dice, pues, pucha, el tema, o sea, como lo educaron a uno no está correcto porque igual uno sí crece con muchas falencias en muchas cosas. Pero te quería preguntar, para ir terminando, porque ahorita a la hora nos corta esta vaina, y algo, tú dijiste algo muy importante, o sea, que me parece fundamental y que he visto inclusive el desarrollo hasta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es el proyecto de vida. De hecho, hace poquito presenté una tutela por una convalidación de un título y yo leyendo parte de una jurisprudencia de la Corte Constitucional es como el proyecto de vida toca muchas aristas, ¿no? Toca muchas aristas en cuanto a lo educativo, a lo sexual, a lo económico, a un montón de cuestiones y es, por ejemplo, y se asocia a muchas cosas de decir, pues, pucha, cómo, o sea, la deuda que tenemos como sociedad. Yo, por ejemplo, yo hablo con mis primitos, los más chiquitos, mi hermanita, lo que sea, mi hermanita, yo hablo con ella de cosas y me aterra porque está ahí pila y escucha y entiende todo. Y, y es como tener un proyecto de vida desde chiquitos, ir como, bueno, ¿qué te gusta? Ve descubriendo qué es lo que te gusta, ta, 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 ta. Yo siento que mi hermana, por ejemplo, cuando tenga 18 va a tener el mundo abierto para lo que quiera, ¿sí? Yo, por ejemplo, mi mundo era muy cerrado, era derecho y ya. Pero mi hermana va a tener, por ejemplo, un mundo muy abierto y en ese sentido el proyecto de vida lo puede tener o más o menos claro, pero que me parece fundamental. Ahí, por ejemplo, ¿cómo ves tú el tema, los chinos? Y me acuerdo en el colegio en 11, no, vamos a hacer un examen vocacional, a ver usted para qué es bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, el mío, yo lo manipulé, o sea, yo no respondí, o sea, se supone que uno de esos exámenes los debe responder con plena sinceridad, ¿no? Pero yo me puse a pensar presión en casa de, bueno, si me sale un resultado que no debería salir, ¿qué me dirán en casa, no?
no, que me gusta el arte, me gusta no sé qué, y de yo responder de forma tal que el examen me diga, no, es que usted está hecho para estudiar derecho, ser abogado. Y es como, Ujú. bueno, mi proyecto de vida está encaminado, pero no es una decisión libre, digámoslo así, ¿no? En ese sentido, ¿qué tan importante llega a ser todas estas prácticas para que un pelado llegue, llegue a cierta edad y tenga claro qué es lo que quiere hacer y que no, por ejemplo, pase lo que sucede en Ciudad Bolívar, por ejemplo, por decir algo, de que se encuentran familias con madres que tienen 23 años y ya tienen 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, viven en pobreza extrema y hay un montón de situaciones que se conjugan en un desastre para los niños principalmente, ¿no? Uy, bueno, el proyecto de vida, lo que pasa es que cada vez pensar en un proyecto de vida se hace más complejo Sí. porque hay algo que en el siglo XXI se llama la filosofía buca, o algo que Ajá. algunos filósofos han hablado, no sé si has escuchado, pero filosofía buca es que estamos signados por como por cuatro megatendencias. Uno es la volatilidad, dos, la incertidumbre, tres, la complejidad y cuatro, la ambigüedad, ¿sí? Ujú, Entonces, pues ya hacer planes de mediano plazo, de largo plazo es súper ambiguo porque ujú. no se sabe, o sea, no se sabe si de verdad ahorita terminó la pandemia y ya volvimos al mundo, ¿no? O si va a venir otra nueva cosa o qué, ¿no? Y realmente Sí. todo lo que vaticinan los estudios de megatendencias que se llaman, o sea, estudios como el futuro, pero desde De perspectivas, perspectiva, sí. sí, de perspectiva, exacto. Es que no, esto es aceleradamente cambiante, o sea, ya Ujú, no estamos seguros casi de nada, ¿sí? sí, Entonces, efectivamente, sí hay que pensarse un proyecto de vida, pero un proyecto de vida basado en la libertad, ¿sí? ok. Y está bien para ir cerrando este mensaje, o sea, la educación para el siglo XXI sí debe fundamentarse en la libertad y en la libertad desde niños y niñas. ¿Cómo me imagino yo? Esto me lo preguntaban en una entrevista que me hicieron desde Nueva York. ¿Cómo Ujú, se imagina uno la educación del futuro, sí? O cómo sí. debería ser precisamente para que no pase esto que salen del colegio y pues no saben qué van a hacer de la vida. Y es precisamente lo que hablábamos hace un rato, y es que deberían haber unas trayectorias. Cada Ujú, niño y cada niña debería tomar una trayectoria en algún punto. O sea, yo me sí. imagino, por ejemplo, yo vi un experimento de eso en Francia. Eh, Le dicen, bueno, hay un grupo etario, ¿sí? De niños y niñas, pero dicen, bueno, ¿usted qué quiere, qué proyecto quiere hacer? Entonces uno dice, por ejemplo, no, yo quiero hacer un canal de YouTube, porque eso es lo que, esas son las profesiones del siglo XXI, ¿no? Claro. YouTuber, influencer, tatuador, o sea, entonces, Abogado. Mentira. no, Ven, yo sí tengo que ahí decir algo y es el tema de las profesiones debería, por ejemplo, yo escuchaba al director de, si no estoy mal, de Maserati para la región, creo que era gerente regional de no sé qué, algo, pero él dice, es que yo soy egresado del SENA y mi otro gerente que está bajo mío también es egresado del SENA. Ya después estudiamos en los Andes y no sé qué, pero nosotros nuestros primeros estudios fue en el SENA. Y él dice algo y es que yo, por ejemplo, y es un tema muy, no sé a quién le caiga la puya, o si es culpa de la sociedad o del Estado o de, no sé. Pero, por ejemplo, el hecho de que es que usted tiene que estudiar una carrera profesional, ¿sí? Entonces ahorita estamos en un mercado laboral que está lleno de profesionales pero que luego están diciendo, pero es que el que arregla las casas se hace dos, tres casas y ganó más que el profesional que se mató 5 años estudiando, pero y también es como la tecnificación, estas carreras tecnológicas y técnicas de decir, ahí hay una demanda que está muy alta, que se necesitan todavía de este tipo de personas que formadas en temas técnicos, en temas tecnológicos, no sé, de mecánica, de cosas, ¿sí? Pero y hay un exceso de profesionales, pero absurdo, y las universidades siguen y siguen sacando y sacando y sacando oferta de carreras profesionales. Cuando, por ejemplo, el de Maserati decía, es que necesitamos técnicos, necesitamos tecnólogos, necesitamos gente que en el mundo real ayuden a que la industria siga creciendo, ¿no? Porque pues gente para pensar hay mucha, pero para hacer cada vez hay menos. sí, pocos quieren hacer, pero sí, efectivamente, y está cambiando, o sea, Google,
Facebook, ya grandes empresas contratan no profesionales, sino Ajá, contratan gente como por insignia, digamos, por habilidades, ¿sí? O sea, esto sí, está ¿qué sabes hacer? gamificado, Ajá, ¿sí? Entonces yo sé hacer código en Java. Ah, bueno, sí, programa esto. ¿Lo hizo bien? Sí, listo. No importa si es ingeniero, no importa si es bachiller. Y eso claro. sí, yo creo que es una tendencia que va a seguir dándose. Yo también ya priorizo eso, a veces contrato para investigaciones que hago, personas que tengan ya, o sea, no perfil académico, sino habilidades concretas. Esas skills, sí. Sí, y lo que te decía antes bueno, ¿cómo nos imaginamos resolver el tema del proyecto de vida para los niños y niñas? Yo sí creo que debería ser que todas las escuelas, esto ya está sucediendo, ¿no? Pero y es que cada niño y cada niña debería tener un proyecto. Entonces, yo voy a Ujú, hacer un proyecto de hacer un canal en YouTube y quiero tocar guitarra y cantar. Un ejemplo, ujú, ¿no? Entonces, listo. Entonces, sus profesores deberían decir, listo, entonces vamos a hacer un microcurrículo. En 2 meses o 3, no sé, lo que sea necesario, vas a sacar tu primera canción en un canal en YouTube. Entonces, vas a tener clase de tecnología para aprender a hacer el canal, clase de diseño para que, no ujú, sé, la producción, vas a sí, tener clase de canto, vas a tener clase de guitarra, vas a tener clase de historia, ¿sí? de escritura, cosas así. Y cosas que alrededor de tu proyecto te vayan nutriendo como de otras cosas, pero alrededor de lo que es tu centro de interés. Si eso Ujú, fuera así, tú podrías ser abogado o médico a los 12 años, a los 15. En la India hay algo así, hay niños de 12 años que ya son ingenieros, o sea, que ya programan mejor. Hay un caso de un médico de 12 años. ujú, ¿Cómo? Porque es que también hay juegos, hay videojuegos, sí, y eso también claro. hay que explorarlo, que se aprenden el que juega, el gamer, se aprende toda la narrativa, los personajes, la historia, las skills, todo, ¿no? Si Ajá, eso es un juego, pues si eso fuera en la vida real, si la situación es una enfermedad real, los sí, síntomas son reales, si las medicinas son las reales, y el niño lo que está haciendo es probando error, pero vuelve prueba y error hasta que da. con Seguramente eso, después de hacer eso varias veces va aprendiendo y después de repetir y pasar por niveles y niveles puede llegar a tener un conocimiento como un médico también. claro. Entonces, hacia allá creo que deberíamos ir apuntando. Es ir explorando, ¿no? O sea, ya el tema es, tenemos, o sea, tener la mente abierta a a todas las posibilidades, ¿no? Y sobre todo tener algo que esté hecho para nosotros, para los colombianos, ¿no? Venga, me traigo el sistema de Finlandia porque es el mejor, dicen que es el mejor. Bueno, no, miremos qué nos funciona acá, porque aquí hay un contexto de conflicto, aquí hay un contexto de pobreza, aquí hay Que un Colombia lo hizo, contexto... ¿no? O sea, los libros de matemáticas que tiene el Ujú. ministerio son libros de Singapur, Ok, ¿sí? y ahorita Y Singapur pues es... no, pues Singapur nos lleva en las pruebas PISA, nos lleva a 140 y punta de puntos. O sea, Colombia Claro. está por debajo del promedio de la OCDE como en 70 puntos, ¿sí? Sí. Singapur está por encima a ciento y pico de puntos del promedio, pero entonces entre Colombia y Singapur estamos como a 140 Singapur. puntos, una vaina. O sea, los niños de 11 años de Singapur Sí. podrían competir, digamos, en términos de pruebas con los de 15 años de Colombia, más o Ajá. menos así. Y en Singapur tiene sentido que haya un énfasis en matemáticas porque Singapur se planteó la ingeniería como el sentido de su educación. Es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? El sentido Ujú. para allá de la ingeniería. Entonces, claro, ellos le meten todo matemática, ingeniería y todo un sistema educativo alrededor de eso. Y los libros son libros, pues, buenísimos para ellos. Pero Claro, traerlos para acá, y vi uno de esos libros ahorita allá en la Sierra Nevada de Santa Marta y decía, pues, que sí, ve. Ve. claro. Ujú. Ahí radica también, es que también no se ayudan. Es como Es esto que que hace acá. Claro, no. Y sobre todo por tratar de que Colombia no pase por lo mismo, ¿no? Colombia tiene una historia muy bacana, que está bien, como entenderla, pero también hay que enseñarle a los niños de hoy como, hey, la hemos embarrado como sociedad en muchas cosas. Ustedes no pueden cometer los errores y hay que avanzar. Alex, sí. de verdad, muchas gracias por estar acá. Yo creo que puedo contar contigo para futuras cosas, ¿no? Proyectos. Y ahorita el tema educativo es muy interesante porque creo que está cambiando. Y ustedes que están en la tarea de, bueno, que analicemos, estudiemos, investiguemos qué está pasando, qué vamos a hacer, cómo hacemos que estos pelados
hecho sigamos subiendo, ¿no? Porque sí están subiendo. De verdad que felicitarlos y felicitarte a ti. De verdad que un gusto tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación. Nada, te dejo para que te despidas. Jordan, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, desde luego que lo que sea que necesites o cualquier persona que quiera conversar o aportar o apoyar, aquí estamos, porque de verdad este país ya necesita un cambio y ese cambio se va a dar cuando la educación mejore. Entonces, en eso estamos. Muchas gracias. En eso estamos. Chavales, un abrazo. Un abrazo. Bendición. Chao. Feliz noche.